venezolano, asesor financiero. Vamos a hablar de Venezuela. Muy buenos días y gracias por acompañarnos, Gustavo. Hola Lenzi, buenos días. Muchísimas gracias a ti de nuevo por la invitación. Qué gusto hacer contacto con usted, Gustavo. Venezuela acumula 5.832 casos y 51 fallecidos según los datos publicados hasta este martes 30 de junio a los que pudimos acceder. Primero, cuéntenos, por favor, cómo ha manejado esta emergencia sanitaria Venezuela. Bueno, es complicado porque tú escuchas en los medios de comunicación que hay medidas de seguridad severas, que es una cuarentena estricta donde no puedes salir de municipio a otro municipio. Se implementó en un principio, pero luego se veía muchísima flexibilización y habían zonas, por ejemplo, de Caracas, en las que una zona estaba muy resguardada, la gente no salía, y otra zona, tú veías que la gente estaba en el mercado, en mercados abiertos, sin tapaboca, entonces había esa contradicción y lo delicado del virus es que una persona lo tiene y puede contagiar a muchas. Y las medidas no se han tomado de forma tan uniforme como se debería, pues. Ahora nosotros hablamos muchísimo de esta corresponsabilidad ciudadana que debe de haber tanto entre autoridades como la propia ciudadanía. ¿Cómo crees que van las dos de la mano? ¿Realmente las autoridades hacen lo suyo y la ciudadanía no respeta o la ciudadanía necesita más medidas de restricción? ¿Cómo calificas estas medidas de restricción que hace Venezuela hasta el momento? Bueno, como te dije, por lo menos desde este día lunes, estoy viendo que las autoridades están siendo un poco más rígidas en lo que es el tránsito de municipio a municipio. Pero la ciudadanía, si tú ves la calle, está llena de carros y es como que piensan que no es necesario el permiso que exigen las autoridades, que es un salvoconducto para que puedas transitar, si eres médico o si tienes alguna emergencia de salud, puedes transitar con un permiso, pero tú ves la calle, tú ves muchas colas, entonces las personas como que los primeros días de la rigidez, de la parte rígida de la cuarentena, no han hecho mucho caso. Te digo algo, se puede ver que desde el día lunes apenas hay se está volviendo estricto por parte de las autoridades. Sin embargo, en líneas generales no te podría decir que se cumple de una manera muy disciplinada ni por parte de las autoridades y obviamente pues la gente, algunos tienen precaución, otros no, y es lo que tú dices, es el sentido común que tenga cada uno. Claro que sí, definitivamente. Ahora, la capacidad hospitalaria, ¿cómo se encuentra? Si nos puedes reportar a breves rasgos cómo responde, cuál es la capacidad de respuesta por parte de los hospitales. Y también nosotros veíamos en los titulares internacionales, observamos que el personal de salud de Venezuela afronta cada vez más riesgos en su tarea debido a la carencia de material de protección contra el COVID-19. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es cierto. De hecho, por ejemplo, la parte hospitalaria es muy delicada. Es como tú ves en muchas publicaciones, la carencia de equipos médicos y algo muy delicado que incluso lo ves en clínicas privadas es que no hay agua en el baño para lavarse las manos. Entonces, ¿cuál es la principal recomendación que hacen a nivel mundial para evitar el COVID? Lavarse las manos constantemente para evitar tocarse la cara, evitar esparcir el virus en caso de que uno lo perciba, lo toque. Entonces, nada más por esa parte, que tú veas que en una clínica o en un hospital hay fallas de agua, ya tú tienes una noción de lo que puede significar la salud en general en la población. Ahora, Gustavo, bueno, pues prácticamente todos los países han tenido que declarar un estado de excepción, un estado de emergencia para poder afrontar todas las consecuencias del coronavirus. En este caso, ¿cuáles han sido esos derechos de pronto que se han vulnerado en esta situación del coronavirus? Por allí anteriormente conversaba con alguien también de Venezuela y me decía que el sistema de luz era muy precario, muchas veces se iba la luz, poco internet. ¿Cómo está esa situación realmente en Venezuela? Sí es compleja, de hecho, el interior de Venezuela, apartando Caracas, ciudades como Maracaibo, Táchira, Mérida, son ciudades importantes.
tienen problemas de luz a diario. Es decir, a nivel de la ciudad no llega el servicio de luz, se va durante 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, depende del problema que haya. Y la luz afecta a todos los equipos electrónicos, obviamente, tanto de una casa como de un hospital o una clínica. Claro, las clínicas pueden tener una planta, pero ¿qué tanto puede soportar esa planta todo el tiempo si tienes una cantidad de enfermos grandes atendiendo y con necesidad inmediata de atención? Entonces, en cuanto a los sistemas de servicios, sí es muy compleja la situación. Caracas la ves un poco menos afectada, sin embargo hay muchas zonas en Caracas donde la luz también se va y el servicio de agua sí es algo generalizado que falta muchísimo en todas partes, no es constante para nada. Ahora, por ejemplo, todos los países también han tenido que enfrentar esta situación con medidas económicas. ¿Cuáles son las medidas económicas que ha mencionado el presidente Nicolás Maduro? Las medidas, disculpa que por un momento te escuché entrecortada. Sí, Las medidas, ¿qué? Gustavo, Disculpa. sobre las medidas económicas que afronta en este caso el gobierno de Nicolás Maduro frente al coronavirus. Bueno, realmente no se ven medidas profundas, no hay ningún tipo claro, ni de subsidio, ni una medida que tú veas que realmente soporte la detención de la economía del país, porque el país está paralizado. Y Venezuela particularmente tiene, antes del COVID, una situación donde la industria interna estaba paralizada y realmente no te puedo decir con base o de una forma concreta qué medidas se está ejecutando, qué está ocurriendo, porque no tengo una manera de demostrarte, mira, Lenzi, por ejemplo, se está haciendo esto, se está haciendo lo otro, porque no hay una medida sólida que de verdad se esté aplicando para poder cubrir o para poder subsanar esta situación. Ahora, Gustavo, Juan Guaidó, por ejemplo, quien es el líder, siempre se lo ha conocido como líder de la oposición. ¿Qué pasa con él en este momento? ¿Él sigue siendo el líder que Venezuela necesita a las personas que están obviamente en oposición al presidente Nicolás Maduro? ¿O qué ha pasado ya con la figura de Juan Guaidó? Sí, en términos legales, él sigue siendo el líder porque está respaldado por la ley nacional y a nivel internacional. Sin embargo, es muy compleja la situación política en Venezuela porque el gobierno es muy poderoso y sabe también manejar muy bien información, sabe muy bien cómo dividir la oposición que tiene y prácticamente domina el escenario político, no solamente ellos con fuerza, sino sabiendo muy bien cómo debilitar a la oposición y cómo crear rumores, cómo crear noticias, cómo crear cosas que debiliten la imagen de un líder opositor. Si te fijas en eso, históricamente han sido muy eficientes en anular la imagen de un líder opositor porque logran hacer que se fraccionen y se dividen desde adentro, que es la manera más efectiva de poder, digamos, separar o debilitar a una organización. Bien, son las 9 de la mañana con 30 minutos en Ecuador. Le queremos agradecer a Gustavo Sánchez, analista venezolano y asesor financiero, por habernos acompañado la mañana de hoy, por habernos dado este reporte desde Venezuela. Gracias, Gustavo, y muchísima suerte. Esperamos que pronto también puedan salir de esta situación. Gracias, Lenzi, igual. Amén y gracias por la invitación nuevamente. Bien, son las 9 de la mañana con 31 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa comercial.